a I'm nuestro Sandy reporte de Close, your viernes. moderator for today. Soy Sandy Close, su On the moderadora por eve hoy. of the 250th anniversary of the En signing vísperas of the del 250 Declaration of aniversario Independence, today's de la firma de la beautiful Declaración de Independencia, la sesión informativa de hoy by the analiza Trump los esfuerzos administration de la to administración retell Trump the history of America para as a reescribir la historia whites-only de Estados drama Unidos with como no un drama significant protagonizado exclusivamente non-white por blancos, sin participation, participación and the significativa push to de personas no reclaim blancas, community y la lucha narratives por recuperar las often narrativas against comunitarias, formidable a odds. menudo It's a contra viento y push we are marea. witnessing Es un not only impulso que on estamos the streets presenciando of no solo en las Minneapolis, calles de but in Minneapolis, efforts to sino resist en an esfuerzos escalating para series resistir of una serie executive de orders to órdenes cancel exhibits ejecutivas at para national cancelar museums, exposiciones en museos rename national nacionales, cambiar parks, el nombre de censor parques school nacionales curricula, y and censurar I could los go planes de on. estudio escolares. The Podría inspiration continuar. for today's La briefing inspiración was a para la prensa de fascinating hoy all-day conference fue una held at the fascinante conferencia de todo un Japanese-American día celebrada el National viernes, Museum last Friday, basado en el Museo called Nacional Japonés Echoes of Americano History, llamado Ecos a la which I Historia, attended and a la where que I heard asistí y en la two que of the escuché people who a will be dos de las speaking to personas que us hablarán today. hoy a What nosotros. struck me at Lo the que me llamó la conference atención was en how la the local conferencia ethnic fue el media papel de los medios de comunicación documented étnicos the intimate en life la of their documentación de la vida communities íntima de sus is more comunidades. urgent than Es ever. más urgente hoy que Before nunca. introducing our Antes de speakers, presentar a I nuestros want to share ponentes, a quote quiero from compartir una George cita Orwell de George I read Orwell. in a report La by the leí en un Center for reporte American del Centro Progress de Progreso last fall Americano on the el otoño highest pasado place in who sobre tells la importancia America's de quién story. cuenta la historia de Quote, Estados Unidos. he who controls the Quien past controla el paso, controls the future. el pasado, He controla el who futuro. controls the Quien present controla el presente, controls the past. controla el pasado. Our speakers Entre include nuestros Anne ponentes se Burroughs, encuentran Anne President Burroughs, and presidenta y CEO directora of the Japanese American Natural del Museo Museum Natural and board Japonés chair of Americano y Amnesty presidenta de la Junta International. Ms. de Burroughs opened Amnistía last week's Internacional. La conference. señora Burroughs Margaret White, inauguró la conferencia la semana CFO pasada. at the Margaret Leadership Huang, Conference miembro for senior Civil de la Rights and Conferencia de former Liderazgo para los president Derechos and Civiles CEO y of the expresidenta y directora Southern Poverty ejecutiva Law de Center, el who Southern Poverty also Law spoke Center, que last también Friday. intervino el viernes Ray pasado. Suarez, Ray veteran Suárez, journalist with veterano PBS, periodista de who is PBS, currently hosting the new que PBS presenta la TV nueva serie de series televisión de Wisdom PBS, Keepers, and Wisdom whose Keepers, latest book y cuyo is último We libro Are es Home, Estamos en Becoming casa, We Are American Home, in the Becoming 21st American in the Century. 21st Century, And Amnesia Haciendo los americanos en Hardy, el 21 founding siglo. executive Y Amnesia director of Hardy, directora Alabama ejecutiva fundadora Values, de and a Alabama Values, cultural narrative strategist y una who estratega de works narrativa to cultural advance que community trabaja para engagement promover la and narrative comunicación, perdón, power la participación across the comunitaria y el South. poder narrativo Today's en el sur. briefing is the first in an La sesión de ongoing hoy es la series primera de on una serie who en gets curso to tell sobre the quién puede history contar of la America. historia de Our Estados next Unidos. briefing in Nuestra March próxima will sesión focus on informativa Native en marzo Americans. se centrará We will en share nativoamericanos. extended bios, contact information for Compartiremos each of our speakers, las and a biografías, recording of información de today's contacto de briefing cada uno de los later ponentes this y una afternoon. grabación del On reporte de hoy Monday, we will más tarde en la send our tarde. own El report lunes and enviaremos nuestro video propio reporte excerpts, which we y hope you will partes de consider video que sharing esperamos on your que websites consideren and social media compartir en sus posts. sitios web y Reporters, publicaciones en please medios enter sociales. questions in the Reporteros, chat, por favor, and pongan sus speakers, preguntas en el please chat speak y ponentes, slowly por favor, for our hablen lento interpreters in para que Spanish, nuestros Mandarin, intérpretes and en Korean. español, Now we mandarín y begin coreano. with Miss Ahora Anne empezamos Burroughs, con who la will share señora an Ann overview Burroughs, quien about the struggle compartirá over who una gets to reseña tell the sobre la American lucha sobre story quién and the importance cuenta of la historia museums de Estados Unidos like y la importancia de museos JAM in como documenting JAM community al narratives. documentar Ms. las Burroughs, narrativas thank you for comunitarias. joining us. Señorita Burroughs, gracias por unirse a nosotros. Thank you, Sandy. Muchas gracias, Sandy. It's really wonderful to be here. It's wonderful Verdaderamente to be es all maravilloso with estar all of aquí you, y and estar aquí con todos what a ustedes. privilege to be with Y qué privilegio estar with icons con, like Ray con and íconos como Margaret Ray and y Margaret. Amnesia. I of
Y Anisha, yo por supuesto me complace conocerlos. He oído tanto de ustedes. Y Sandy ha sido tan constante en el medio de los medios progresistas por tanto tiempo. También siento verdaderamente honrada por estar con todos ustedes y es extraordinario ver el número de personas que están aquí, porque para mí, así como los museos étnicos como el mío, donde soy la directora ejecutiva del Museo Nacional Japonés Americano, los medios étnicos han estado en la vanguardia de documentar historias comunitarias que serían de otra manera ignoradas o borradas. Y ha sido gracias a ti que las experiencias vividas, que las experiencias de las comunidades de color a lo largo de la nación han sido documentadas y que la verdad ha sido reportada y las historias han sido contadas y también ha sido tan increíblemente instrumental en asegurarnos de que las comunidades se vean a sí mismas reflejadas con dignidad y con precisión. Y sabemos que eso es algo que los medios corporativos no han hecho. Entonces, creo que hay muchos paralelos entre el trabajo que hacen los museos étnicos y el trabajo que tú haces. Y que hacemos, en esencia, es el mismo trabajo. Mantenemos las memorias, nos oponemos al borrar de la historia y queremos contar las historias de formas que no están siendo contadas de lleno. Estamos en el 250 aniversario de los Estados Unidos y verdaderamente requiere que todos nosotros hagamos una pregunta fundamental. ¿Quién decide de lo que se acuerda este país? ¿Y quién decide lo que olvida o lo que borra? También sabemos que los aniversarios no son neutrales porque son los aniversarios cuando nos unimos para acordarnos, son los aniversarios en los que nos acordamos de cosas y influencian fundamentalmente lo que es enseñado, lo que es financiado y cómo las generaciones futuras creen en quién pertenece en este país y en qué términos. Entonces, este año, por supuesto, se vuelve especialmente urgente porque la administración de Trump ha hecho un hecho concertado para presentar una versión sanitizada y angosta de la nación en su aniversario 250 que minimiza el conflicto como un intento para borrar la historia, hegemonizar la cultura, borrar la diversidad, una que verdaderamente eh, se esquiva de la contabilidad y quiere enmarcar el pasado a través de un lente falso. Y esa no es la historia americana. Una de las cosas maravillosas de este país y una de las razones por las que yo elegí después de mucho tiempo volverme una ciudadana naturalizada de este país es por la diversidad extraordinaria. Y es esa diversidad de opinión, de etnia, de geografía, de historia, de memoria que nos hace tan fuertes y tan poderosos y que vale la pena celebrar. Y eso también como los ideales y la Constitución, sabemos que hay muchas fallas en ellos también. Pero para mí no es solamente un debate simple cultural, sino que es una lucha sobre el poder. Entonces siempre sabemos que los regímenes autoritarios, ya sea aquí en Estados Unidos o en el mundo, consistentemente atacan la cultura y la historia primero y también atacan a la memoria para nosotros en los museos desde el principio del 2025. Como todos los demás, tuvimos que existir y tratar de mantener nuestras puertas abiertas y ser verdaderos con nuestras comunidades en un clima de desestabilización deliberada. Nos hemos enfrentado a mucha presión como museos para alterar la interpretación, evadir la historia, conformarnos a las expectativas políticas y también hemos sido convertidos en armas, amenazados con financiamiento o de ser destruidos. Y en todo esto, este espacio cívico se ha reducido y una de las primeras cosas que pasan, que se van cuando eso ocurre, es nuestros derechos de la primera enmienda. Creemos firmemente que los museos operan en ese reino de los derechos del primera enmienda. O sea, los ataques en nosotros y en ustedes y en la verdad
son verdaderamente parte de ese ataque. Y creo que todos los museos están viendo eso. Ciertamente para museos de historia cultural está muy presente porque nuestro trabajo está elevado en mantener historias inconvenientes, verdades inconvenientes, historias de exclusión, resistencia, sobrevivencia, lucha. Esas son las historias que están siendo borradas y que están siendo homogeneizadas en este momento. Y para nosotros, en el Museo Nacional Japonés Americano, es verdadero porque fuimos fundados para asegurarnos de que la historia del encarcelamiento de los japoneses americanos no se olvide y que no vuelva a ocurrir. Entonces, eso es muy parte de nuestro ADN. En 1942, más de 125.000 personas fueron obligadas a salir de sus hogares, fueron encarcelados sin proceso de ley. Comunidades fueron destruidas, fueron desposeídas y esencialmente tuvieron que reconstruir y tuvieron que reconstruirse a sí mismos. Entonces, ciertamente para la comunidad japonesa americana y la comunidad en general, las comunidades de color en el país, ciertamente sabemos que nuestras comunidades saben lo que significa cuando el racismo se legaliza, cuando los derechos constitucionales son suspendidos y cuando la propaganda reemplaza la verdad. Y por supuesto lo que estamos viendo hoy son ecos de esa historia y se ha desempeñado trágicamente y poderosamente en el último año. Y por supuesto en los eventos en Minnesota más recientemente, hemos notado por algún tiempo ahora que están acosando a nuestras personas en las calles, los encarcelación, la deportación y más recientemente los asesinatos de Alex Petty y René Good. Y luego también vimos en las últimas 24 horas que arrestaron a John Lemon, un periodista independiente. Entonces, para nosotros como museos, y yo sé que, y sé que también en los medios étnicos también somos parte de de nuestro país y nunca podemos ser neutrales porque somos nosotros los museos, es la comunidad, es ustedes como los que mantienen y cuentan las historias que nos aseguramos de que la influencia de esas voces no sean borradas, que permanezcan visibles, pero también, muy importantemente, asegurarnos de que la memoria esté presente. Y para nosotros en el museo, la memoria no puede ser pasiva y sabemos que la memoria al final del día es sobre poder, porque es sobre preservar la memoria, no es sobre la nostalgia, es sobre quién define el pasado y quién tiene el poder para moldear el futuro. Para nosotros fuimos el primer museo dentro de 2 semanas de la inauguración que hablaron y muy poderosamente nuestros miembros de nuestra junta vinieron en mediados de febrero del año pasado en defensa de la historia, la democracia y los derechos civiles, porque es tan aparente y por supuesto hemos visto esto también. Es tan aparente que las mismas leyes para discriminar que se usan para encarcelar a sus padres y sus abuelos están siendo usados. Las mismas leyes para excluirlos se están usando otra vez para nuestros miembros de la Junta. Es un acto de retar y para defender los legados de la familia y la memoria. Fuimos el primer museo en tomar una posición y por 2 meses fuimos el único museo y consistentemente eh, mantuvimos esas posiciones, no solamente porque es lo correcto hacer, sino porque en 1942 nadie defendió a los americanos, los japoneses americanos, y sentimos una gran obligación de pararnos por nuestros museos, hermanos y hermanas, que no tienen el mismo lujo que tenemos nosotros de poder hablar y poder estar ahí con comunidades de color. Entonces también es un acto de solidaridad como otra cosa. Y lo último que quiero decir, Sandy, yo sé que continúo. Al acercarnos al aniversario 250, la pregunta surge si los ideales de los Estados Unidos valen la pena honrarlos. Y claro que sí, vale la pena celebrarlos, pero tiene que ser la historia verdadera que tiene que ser la historia verdadera. Así que gracias y lo siento si me pasé.
Sandy, estás silenciada, Thank no you. te podemos Sorry. escuchar. Gracias, We disculpen. have time, and Tenemos honestly, don't tiempo y apologize. What you honestamente said was just no se disculpe, inspiring, lo que and acaba de we have decir time es for two inspirador. quick Y tenemos questions, tiempo para which I'm dos going preguntas to ask breves Chris que voy a Carlos pedirle Roa. a Chris Would Carlos you Roa, ask your a Carlos question? Roa que la haga. ¿Puedes hacer tu pregunta, por favor? Can you hear me? Okay. ¿Me pueden escuchar? Japanese Americans Sí, have shown los how americanos, their japoneses action can americanos han preserve demostrado history. cómo sus So, acciones what pueden advice preservar would you su give historia. to ¿Qué other consejos American nos daría a la trying to comunidad protect latina and tratando de tell our proteger story as y we are facing compartir the nuestra developments historia we live today? honesta mientras nos enfrentamos one a of the esta most atmosfera powerful ways, I política think, tan hostil? I'm Bueno, not an una de las expert cosas on más this, but I poderosas, think y one of yo the most creo, no soy powerful things experta, that pero you can creo que do una de las is cosas más to poderosas que be pueden hacer sure es that you and all of asegurarse us de are que documenting ustedes on y a todos daily basis nosotros what's estemos happening now. documentando This a is diario lo history que está sucediendo ahora, that porque esta es la future generations historia are going que to las remember, and this is the futuras history that will generaciones van a recordar. define Y esto this es la historia generation. que va a definir So esta it's generación. really, really Así que es important that muy, we muy never forget importante about que these echoes nunca of history and olvidemos how powerful los ecos de la they historia y influence. lo I would poderoso que say son a documenting those influenciar. histories Yo diría que will documentar esas touch your community historias en obviously very la diverse. comunidad latina es Each muy community diversa, has obviamente, its pero own cada history and comunidad own tiene way su of propia telling its historia, es su history. propia It's forma de very, very contar su historia, important pero that es muy, muy we importante que keep those nosotros lessons and we use them to mantengamos esas influence lecciones y los usemos, los influence the utilicemos para present and shape the influenciar future. el presente y el Thank futuro. you, Anne. I'm going to read a Gracias. question from Nestor Ann. Fantini Y voy a leer because of una pregunta de time. Néstor Fantini Does por the el tiempo. museum ¿El include the museo story incluye of la historia Raza, de a Ralph Lasso, Mexican-American el who voluntarily mexicano que joined voluntariamente Japanese-American se prisoners unió a to the los japoneses concentration camps americanos en in los campos de 1942? concentración en A el great symbol of the 1942? link Un between two símbolo oppressed muy racial grande communities. de la So conexión entre dos we're comunidades actually close to oprimidas. renovation for the Bueno, conference cerramos en el hall. Our office por is el being closed momento today para in solidarity with para hacer Minnesota, renovaciones but we're in the y process hoy of para en rebuilding our solidaridad new con permanent Minnesota, exhibition. pero And I estamos en el contacted the proceso de municipality whether Ralph would be definir included, but I nuestra can tell you próxima it's very much on a dear exhibición, pero story, no sé, and no te puedo garantizar any sí que number vamos a of mostrar shows esa from historia, a this many compartir esa Ralph historia, stories pero in the hemos hecho permanent muchas exhibition. historias. And of course, Me we've done acaban de stories, we've recordar done en el chat documentaries que about em, his extraordinary contribution and sacrifice and que act la of historia de él solidarity. sea destacada. Me Great. acaban de Thank you. We que have será many more destacada, que questions. está en Please nuestra look exhibición on permanente. Muchas the gracias. chat Tenemos muchas box. más And our preguntas next en el speaker chat. Nuestro is próximo orador Margaret es Wang, Margaret Wang, who will discuss oradora, from que va a her years of discutir experience running the Southern por Poverty Law sus años Center and now is trabajando en involved el with Southern Poverty Law Leadership Center y ahora Conference on está con Civil Rights. Leadership Margaret's Conference on struggle Civil to Rights, define history has cómo la unfolded lucha in the para South, perseverar and la historia untold ha stories of people living perseverado in en el fear sur while y las still historias de demanding to personas claim viviendo their own con miedo narratives. Margaret, thank mientras you for joining us. tratan de reclamar sus propias narrativas. Gracias, Margaret. Gracias por tenerme, Sandy. Gracias por la oportunidad de continuar esta gran conversación. Fue un placer estar con la semana pasada y estoy feliz que Anisha esté con nosotros hoy también y el otro orador. Ella seguramente va a hablar de muchas otras cosas porque ese es ella tiene la experiencia. Estoy feliz de tener esta conversación y hay que retar a las narrativas que están saliendo de esta administración. Quizás muchos de ustedes sepan la historia de la pérdida dependiendo dependiendo de dónde usted se crió, puede tener una historia diferente de una versión diferente de la Confederación. Nosotros en el sur, no, donde yo me crié, no hablamos del movimiento de derechos civiles, de los campos de japoneses americanos y otras cosas. Y nada más aprendimos, no. No fue hasta que llegué a Washington, D.C. para ir a la universidad que aprendí de
en el museo de Washington, D.C., que aprendí del entrenamiento japonés americanos y en el museo de historia. Y yo estaba asombrada, no podía creer y yo me pregunté, ¿qué más? No sé, no aprendí. Y esto me hizo comprometerme a una vida de aprender más y para ayudar a las personas a lidiar con la verdadera historia, de reconocer las increíbles historias de tantas personas en nuestro país que continúan capturando sus propias narrativas, pero no tienen una plataforma oficial. Durante los últimos años hemos visto un reto a todo eso. Quizás ustedes sepan que el Southern Poverty Law Center ha, eh, documentado los monumentos conmemorativos de la Confederación y lo que hemos aprendido es que hay en casi todos los estados hay estos monumentos, lo que es muy sorprendente porque la guerra de la guerra de la Confederación no fue luchada en otros lugares fuera del sur, pero eh, hay memoriales, monumentos a ellos, a líderes de la Confederación en todo el país, escuelas, estatuas construidas en los lugares más raros. Y eso es un reflejo del por qué esa historia fue documentada. Ninguno de estos monumentos se pusieron justo después de la guerra, se pusieron 60, 80 años después, cuando la narrativa de la supremacía blanca estaba dirigiendo especialmente en contra el movimiento civil, de derechos civiles. Entonces, fue cuando las personas a través del país empezaron a pedir, exigir que las leyes de Jim Crow se reversaran. Entonces, en los últimos años, desde el 2015, hemos visto muchos de esos monumentos que se han quitado, pero ahora hay más de 2,000 monumentos a través del país que, em, que conmemoran a personas que fueron traidores a Estados Unidos. Y entonces hay que preguntar por qué el gobierno de este país, la administración actual, está apoyando ese movimiento. El ejército decidieron nombrar a 9 bases, consultaron con las comunidades, revisaron la historia del ejército y encontraron héroes increíbles de reconocer, personas que de verdad reflejan la diversidad bella de este país. Y esta administración ha decidido reversar eso y luchar, quitarle ese reconocimiento a personas que lucharon por este país. Entonces, cuando pensamos en por qué esta administración está decidiendo resaltar una historia que borra a tantos de nosotros de nuestro pasado, quiero compartir con ustedes algunos de los esfuerzos más grandes para contrarrestar esto están sucediendo a nivel comunitario. Y muchos de ustedes que trabajan con organizaciones lo saben. En Montgomery, especialmente donde Southern Poverty Law Center está basado, hemos visto muchos retos a esta narrativa pública. Brian Stevenson, ustedes quizás sepan su museo, conozcan su museo de legado que que se trata de linchamientos, pero quizás ustedes conocen a Michelle Broder, quien también es una artista espectacular. Y empezando en la universidad, aprendieron la historia de eso es que un hombre, J. Marion Sims, empezó a operar a mujeres operadas para desarrollar la práctica que todavía es usada hoy. Entonces, desarrolló la práctica de esa práctica y la vendió usando
a mujeres que él específicamente eligió por no poder, porque exigieron no ser incluidas. Entonces, después se mudó a Nueva York, donde abrió el primer hospital para las mujeres. Y quizás ustedes sepan que Nueva York pidió que quitaran esa estatua. Y en Montgomery todavía hay una estatua a J. Marion Sims que todavía está ahí afuera, para que todavía tienen que, para verlo, todavía tienen que pasar, para entrar, tienen que pasar por esa estatua. Y han luchado durante las últimas décadas. Durante COVID, cuando ella no tuvo éxito para que los legisladores lo hicieran, ella decidió crear un monumento para honrar a las mujeres que estaban esclavizadas. Y ella tiene un monumento that is welded out of metals, including the tools of gynecology. And she has built this incredible memorial to tell the story, to tell the community story. And what's amazing about Michelle's work is she doesn't just talk about the history, she draws connections to today. If you look at the state of Alabama today, 44 counties offer no obstetric or gynecological care at all. So Michelle is using proceeds from visitors to her memorial to fund a bus that travels around the state of Alabama and provides midwifery and doulas and other gynecological care to women across the state. And it's a way of lifting up the challenges to women's reproductive health care in Alabama, while also making sure we don't forget the incredible sacrifices and contributions of the women who enabled that practice to develop. Delighted to take your questions, and thank you, Sandy, for having me here. Thank you for that. And I think we have time for one question, very challenging question. Henrietta Burroughs, will you ask your question? Henry Burroughs, ¿puedes hacer tu pregunta? Gracias, Sandy. Algunos padres blancos dicen que no quieren que sus hijos estén expuestos a la historia de los Estados Unidos porque se sentirían culpables. Entonces, ¿cómo podemos honestamente presentar esa historia para que no parezca como que está culpando a otras personas por cometer las atrocidades que han sido cometidas? Gracias, Henrietta. Estoy muy segura de que no hay nadie vivo hoy quien participó en la práctica de esclavitud. Entonces, es un argumento extraño para mí que alguien se va a sentir culpable. Si es así, si te sientes culpable tal vez porque tus ancestros participaron, no creo que eso es algo malo. Yo me siento culpable todo el tiempo por la presencia americana en tantas partes del mundo y el papel que ha jugado América por todo el mundo, pero eso no previene que trate de hacer que el país sea mejor ni de proteger los derechos humanos en casa e internacionalmente. La culpa es una parte del aprendizaje cuando aprendes sobre la historia, ya sea tuya o de otros. Te hace cuestionar apropiadamente cómo podemos hacer un mejor trabajo. Yo creo que la gente que tiene miedo de sentirse con culpa o que sus hijos se sientan mal por las prácticas de esclavitud se están enfocando en las preguntas equivocadas. Eso puede no ayudar a tu respuesta, pero es importante no darle la espalda a nuestra historia, porque hay historias igualmente maravillosas sobre cómo los americanos han superado estos errores, cómo hemos superado la esclavitud, cómo seguimos luchando contra la inequidad. Y no podemos contar esas historias si no reconocemos el daño que se ha hecho al principio. Muchas gracias por una respuesta elocuente. Excelente pregunta y respuesta. Ahora vamos a nuestro tercer ponente, un periodista veterano y autor cuyo nuevo libro quiero mencionar otra vez porque
honestamente, eso es algo que podemos hacer para reconocer el gran valor y el tiempo que nos dan. Su nuevo libro Estamos en casa, We Are Home, Becoming America in the 21st Century, volviéndonos americanos en el siglo XXI. Ray hablará sobre los esfuerzos de la administración para recrear la historia que nos contamos a nosotros mismos sobre nosotros mismos y lo que podría significar o lo que significa para la salud, especialmente de latinos, quienes conforman un quinto de la población del país. Gracias, Rey Suárez. Gracias, maravilloso estar aquí y de haber sido invitado. Es un gran momento para tener esta conversación porque estamos viendo el gobierno nacional utilizar su músculo, su poder financiero, su increíble habilidad para influenciar todas las partes de nuestra vida en común, para intentar revocar o repeler los últimos 50 años, para reconsiderar lo que la historia americana realmente es y quién la cuenta, quién es incluido. Y casi en el sentido de la última patada de una mula muriendo, darle a las penas la oportunidad de ser oída, la oportunidad de utilizar el músculo demográfico para impulsar una narrativa fantasiosa de los Estados Unidos al considerar su aniversario 250 de existencia, ya sea que quieras hablar sobre la guerra de la revolución en sí, que fue luchada por ingleses ciertamente, pero también por personas de Escocia e Irlanda y personas negras nacidas en Estados Unidos o lo que se convertiría en Estados Unidos y o nacidas en África o nativoamericanos de las fronteras de lo que sería la frontera entre Estados Unidos y Canadá y bajando hacia el Golfo de América. Y no puedo imaginarme el tipo de esfuerzo que está siendo aplicado a alcanzar tantas diferentes partes de nuestra vida, ya sea un currículo para escuelas elementarias, ya sea placas o textos iluminados en monumentos nacionales. Recientemente, la historia de la esclavitud en un sitio presidencial, el presidente que fue dueño de esclavos fue removido por empleados del Servicio de Parques Nacionales porque Donald Trump cree que demasiado de el recuento de nuestra historia nacional involucra en sus palabras que la esclavitud fue mala. Bueno, sí, la esclavitud fue mala y realmente es una gran parte de nuestro pasado como país y lo que se convirtió nuestro país compartido porque eh, después de la libertad de las 4 millones de personas que estaban esclavizadas, la revolución tuvo que continuar por otros 400 años en contra de las formas de esclavitud económica y social que permanecieron en lugar por el próximo siglo. Esta idea de que hace que la gente blanca sentirse mal o los niños blancos sentirse culpables o todas estas otras cosas es boloney. Todo esto es una cuestión de poder para reafirmar la centralidad de, de el compartir de eh, el centro de qué tipo de personas y realmente quiénes son esas personas para poder entrar en este reino de esa historia. Tenemos que compartir una fantasía de que todas las personas entre Cork e Irlanda y Krakow en Polonia son las mismas personas, pero al mismo tiempo las personas en Andalucía, en el sur de España, y personas en Ceuta y Melilla y Casablanca, justo al otro lado del estrecho de Gibraltar, verdaderamente no son las mismas personas. Entonces, esta idea eh, de, de historia contrita se está volviendo
eh, afirmada de una forma tan poderosa en el discurso público. Hoy estaba viendo a Flamore en línea. Una persona estaba elevando una exhibición sobre soldados en la Segunda Guerra Mundial y había un soldado muy cansado con un casco y un rifle, pero era un tipo negro. Y la gente se volvió loca para decir, ah, bueno, mire, realmente no eran tropas de combate, no lucharon tanto, no murieron tantos de ellos, porque la idea de que no hay un sentido nacional compartido, de que todos estamos en esto, de que todos participamos para ganar la Segunda Guerra Mundial, es tan fuerte en este momento. Y ver hombres jóvenes marchar alrededor de la estatua de Robert E. Lee diciendo, no nos reemplazarán, me parece que de alguna forma eso tiene que ser el texto central de ese momento. Es el miedo, la ansiedad de que es ser un guardia que dice quién fue esta persona y quién no fue esta persona. Esta resurgencia de esta nueva idea, los americanos delegados, no sé cuántos han oído este término, americanos delegados, usado mucho por Nick Fuentes y Tucker Carlson, eh, americanos de herencia, y lo que significa es un concepto que 75 millones de personas vinieron de Europa entre más o menos 1845 y 1924, cuando la puerta se cerró. ¿Son todos parte de esa historia? Las personas que están hablando en yiddish y ruso y rumano y dialectos sicilianos, inglés y holandés, ¿son todos parte de esa historia? Es mejor si no haces esa pregunta, porque toda esta idea no puede sobrevivir una interrogación. Pero esa idea, los estadounidenses delegados, si viniste hace unos cuantos siglos, tu americanismo es más válido, más verdadero, tu historia es más honorable que la mía, que muchas otras cuyas familias han venido aquí desde después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es una idea horrible, pero una que está ganando mucho apoyo. Estamos en medio de este esfuerzo, el gobierno tratando de dictar estilos arquitecturales, comités del Congreso para determinar la historia de quién importa en estas celebraciones de 250 aniversario. Es un tiempo extraño y tenemos que mantenernos apegados a los hechos, a lo real. Acuérdense del general Galvez que luchó en el sur del gobierno del país como parte de la Revolución Americana. Y acordarnos de que América ha sido multicultural desde el primer día, siempre ha sido, siempre será. No es solamente una historia de personas blancas entre Moscú y Dublín. Thank you, Ray. Muchas gracias. Si mantenemos eso en mente, estaremos bien. That was Gracias. very Eso eloquent, fue underscoring that at the root of this, una muy we're talking buena about power. reseña que en la raíz de eso estamos hablando del poder. Y una de las cosas que dijiste cuando empezamos a hablar sobre cómo el esfuerzo para borrar la historia latina, por ejemplo, tiene una relevancia directa con la salud de un quinto de la población. Entonces, aquí viene tu pregunta. Y estamos tan limitados con el tiempo, pero de Rihanna Méndez Padilla, por favor, pregunta por mí. ¿Cómo el borrar de la historia de latinos emigrantes moldeó el entendimiento del público y cómo entienden la inmigración hoy? Maravillosa pregunta, maravillosa pregunta. ¿Por qué? Porque los latinos, la historia latina es la historia americana y la historia de América es la historia de latinos. Y la idea de que solamente somos gente que llegó tarde a la historia americana es muy conveniente para este proyecto
para crear esta nueva centralidad americana en la historia americana. Pero es ahistórico, no es histórico. Si piensas que la historia americana empieza con protestantes malhumorados llegando a Massachusetts, contarás un tipo de historia. Si piensas esto en un lienzo en el que tres imperios lucharon por muchos siglos, lo cual fue una extensión de las batallas que estaban teniendo en Europa, en la tierra de otras personas, por un par de seguros de siglos, pensarán que Estados Unidos es otra cosa, ya sea San Agustín, Florida. Habían muchas ciudades viejas en las que se hablaba español en Norteamérica, mucho antes de Jamestown y mucho antes de Plymouth Rock. Y esa historia es nuestra historia. Thank you. Please, all of our first three speakers will look forward to coming back with a final round of Gracias. questions. Nuestros oradores van a responder la última pregunta. Ahora quiero darle la bienvenida a Anisha Harding, quien va a compartir su perspectiva en su carrera, en cuanto a su carrera ayudando a personas y comunidades a mejorar, a empoderar su poder narrativo en el sur, especialmente en Alabama, donde no hay un solo museo que documente la historia de la esclavitud en ese estado, lo cual es algo que yo empecé escuchando a Margaret el viernes pasado. Gracias, Anisha, tanto por estar aquí. No, gracias por tenerme. He estado pasando mucho tiempo en el chat y quiero responder todas las preguntas, pero dije, tengo que salirme del chat. ¿Cómo Estados Unidos, mientras Estados Unidos conmemora el 250 aniversario, em, estamos escuchando una versión de la historia que es muy estrecha, es incompleta, ha sido muy cuidadosamente comisariada y está sucediendo ahora cuando muchas comunidades se le está pidiendo que salgan por la democracia, quieren silenciar sus voces, su verdad y la memoria colectiva. Así que quiero ser sincera acerca de la atención porque las personas la sienten. Entonces la pregunta no es si Estados Unidos va a contar una historia de sí misma que es precisa, porque siempre está contando una historia, pero la pregunta es la vida de quién, la resistencia de quién, que va a ser, se les va a permitir formar esa historia y quién va a ser divisivo y en todo el país y especialmente en el sur estamos experimentando un esfuerzo colectivo para controlar eso. Los museos se le está presionando en cambiar las exhibiciones, las escuelas, los currículos de las escuelas se están restringiendo en nombre de la neutralidad. Y en nada de esto es se describe como borrar la historia, sino como, esto es sentido común, esto es patriotismo, nosotros regresando a nuestros valores compartidos como país, pero vamos a decirle lo que es. En práctica, esto es gobernanza de narrativa, es dar una versión de Estados Unidos que es blanca, centrada en los blancos, eh, que ignora lo que hizo este país posible, la diversidad y el control sobre la historia siempre ha sido por el poder. Lo que es diferente ahora es la urgencia, ¿no? Cómo estos esfuerzos están celebrando en el mismo momento cuando estamos viendo cambios demográficos. Los mismos esfuerzos de organizar por la base lo hace difícil mantener la mentira o la ficción de este pasado de Estados Unidos. Y me encanta lo que dijiste, que borrar la narrativa se trata como un desacuerdo cultural, pero está conectado
a la memoria cultural. Y lo que este país, cuando este país cambia la cultura, esa historia narrativa, entonces se puede quitar de remover de la política, de todo, de la vida. Entonces, como Sandy, como dijiste, no hay un museo que dedicado a documentar la historia de la esclavitud. Y la gente se sorprende cuando lo escucha, pero esa ausencia nos dice mucho, refleja que se han rehusado por muchos años a reconocer eso, y mucho del debate actual se queda a nivel de mensajería, pero a mí me preocupa de borrar la narrativa, porque eso es lo que determina lo que la gente piensa, lo que piensan que es posible. Y los valores de nosotros nos estamos acercando a la conmemoración de el cumpleaños 250 de Estados Unidos, pero la gente no está teniendo dificultades con los hechos, sino con también la gente está luchando con realidades que están en conflicto unas con otros, nacionalismo, la retórica de supremacía blanca, están violencia por el Estado, también censura de la educación. Entonces, proveer información no es suficiente. La gente está haciendo preguntas acerca del poder, que si de la democracia tiene espacio para todos nosotros, y por eso nuestra labor está centrada en crear el sentido, ¿no? Eso ayuda a que la gente entienda cómo el poder está operando ahora. Y entonces, una de las formas que nosotros estamos haciendo esto es nuestro proyecto This is America, Esto es América, que es una iniciativa de largo plazo que junta la comunidad, los periodistas, los académicos, y la meta es el objetivo es no construir una historia sanitada del país, sino una completa, ¿no? Que para que la gente centre sus experiencias vividas en un contexto amplio, político más amplio. Eso crea espacio para las muchas voces que los historiadores también están trabajando en eso, nos ayudan a recordar lo que nos olvida, los científicos políticos nos ayuda cómo el poder se crea, se dura, los periodistas y los que comparten historias nos pueden ayudar a traducir eso al lenguaje con que nos identificamos. Y este proyecto tiene mucho que ver con nuestra iniciativa con Sony Films, que para ayudar al sur a compartir la verdad, porque el Southern Narrative Project es ese proyecto. Trabajamos con organizadores, trabajadores de cultura y otros en nuestra región. Y el proyecto intencionalmente está basado en la creencia que el sur no necesita robarse narrativas de otros lugares, sino necesita espacio para nombrar la realidad en la que está viviendo la gente. Y el sur muchas veces se describe como cuando se habla de la democracia, se habla de los casos atípicos, ¿no? Pero ese marco hace que el país no sea responsable, pero el sur no es centro a la democracia americana. Esta geografía ha sido donde se han probado muchas de las cosas que están pasando ahora, pero hemos visto también movimientos que han expandido las posibilidades democráticas. Y Margaret mencionó que desde la reconstrucción al movimiento de civil y las luchas en el sur una y otra vez han marcado, han liderado esta historia, estos movimientos. Y dijiste, Sandy, que no hay mucho tiempo, pero sí quiero resaltar, ¿ok? Sí, sí quiero resaltar que American Community Media
que tenga esta conversación hoy es un ejemplo de cómo los medios deben de tratar esta realidad. La comunidad y ethnic media y los medios étnicos y todo, muchas veces se convierten en el lugar donde la memoria se protege Entonces, esto de verdad documenta la vida diaria de la comunidad y yo creo que en este momento político estamos viendo esto. Los medios comunitarios se convierten más esenciales y quiero cerrar diciendo que, que el borrar a las personas de color de esto no es un accidente, sino que dicta quién se ve como americano de verdad y quién sufre y quién se puede ignorar con seguridad. Este tipo de distorsión de la realidad no solo lo que es la base de mucha de la mentira entonces cuando nosotros contamos esta historia en los 250 años de este país tenemos que preguntar si vamos a convertirnos en un país que exige silencio, si la verdad complica la narrativa. Muchas gracias por su presentación, Anisha. Hay tantas preguntas maravillosas que estoy teniendo dificultad seleccionando cuál hacer primero, pero déjenme pasar a Nancy Tran con Vietnamese Radio en Northern California. Nancy, por favor, haz tu pregunta. ¿Esto es para todos los panelistas? Esta es para, para usted y cualquier otro orador que quiera responder. Nancy, si Nancy está teniendo dificultades, puedo decir que su pregunta dice que sí, el impacto de las redes sociales y noticias falsas, disculpen, y la historia, al contar la historia de Estados Unidos, la confusión sobre las redes sociales. Anisha, ¿cómo ves a las redes sociales como un positivo y un negativo en el trabajo que hacen para ayudar a las comunidades a modelar sus narrativas? Bueno, las redes sociales de verdad es una distorsión la desinformación hace todo eso más posible, ¿no? Porque eso hace que la historia compleja se minimice a teorías de conspiración y otras cosas, ¿no? Entonces, desinformación. Entonces, eso lo que crea narrativas que se sienten como verdad, aunque no lo sean. Y a través del tiempo, la repetición reemplaza la verdad. Y esa dinámica también debilita la verdad. Y cuando la gente no está de acuerdo en lo que es real, la historia se convierte en una batalla, ¿no? Entonces, eso les permite a los extremistas a tomar el poder, especialmente los que reaccionan al temor y muchas veces también, pero también las redes sociales pueden ser un espacio donde las comunidades pueden compartir sus propias historias directamente, pero sin contexto para esta información se mueve más rápido que la verdad. Entonces,
viajan más rápido que la verdad. Estamos pidiendo que los periodistas, los compartan y las personas, ¿no? Que son Okay, and now we personas open it up regulares que for compartan sus one historias. last question. Bueno, gracias. But I Sí, do urge vamos a our abrirlo para una pregunta speakers más, to pero look through le the pido a chat los for oradores que por any favor busquen follow-up en el chat a communication ver because we so eh, rarely qué get a comunicación chance más podemos tener, to porque rara ask vez questions of podemos hacer people with preguntas expertise de in personas this con field. And mucho conocimiento I want to go to en this esta rama, en este espacio. very important question, Y voy a pasar a una which pregunta is muy really importante geared que to de all verdad es our para ethnic media. todos nuestros As citizens, what actions can be medios taken to maintain the étnicos. unity ¿En and qué acción se puede identity tomar of para mantener la communities? identidad Is de there a key comunidades? message? Hay un That's a mensaje question from clave. Eso Sandra es una pregunta de Martinez. Sandra And then Martínez. a Y, related question y otra pregunta is relacionada what es, ¿qué, what do you advise qué les our media to aconseja a do nuestros to medios most que deben de ensure hacer para that asegurar the que histories of our las historias communities de nuestras become visible? comunidades se And what vuelvan happens visibles? ¿Y qué when they sucede are cuando invisible son, if we no can't son visibles, uplift si our no stories podemos levantar through nuestras historias national museums a like the través de museos Smithsonian? nacionales How do como we el reach a Smithsonian? wider public? ¿Cómo llegamos, Whoever alcanzamos un público won, más let's amplio? ask each of our speakers to Vamos address a any part of pedir that question que that might todos help nuestros us oradores share respondan your parte de esa final pregunta o thoughts. comparten And sus let últimos me pensamientos, go first to sus Anne pensamientos Burroughs, finales. our Y first voy a speaker. pasar a Anne Burroughs primero, nuestra primera oradora. Thank you, Sandy. Gracias, You know, Sandy. I'll just very Saben, briefly yo answer, voy I a think, the decir bien question brevemente, yo about, you creo know, que how la do pregunta acerca de communities cómo nuestras resist comunidades erasure? resisten And I ser think that it goes borradas, yo back creo que to two points that I trata made that con I'd, you know, like to reinforce. acerca The de dos one is puntos that I que yo think that mencioné, the role that que all of you play as being ethnic el media is papel que just todos ustedes unbelievably juegan important es because it's you who increíblemente are, importante you porque know, documenting the son stories and the ustedes los que memories and están the documentados experiences. estas historias And it's your y work that es the su communities will trabajo remember. que It may not be your la work, comunidad va a but it recordar. certainly is Quizás your no work that the sea communities will remember. And the last thing I would say lo too, último que yo and I diría think it es goes back que to a yo point creo I que made, eso and you know, también tiene que ver con it's been algo que dije reinforced by all of our anteriormente speakers, y está is reforzado that, por you todos know, preserving nosotros, memory, que whatever that preservar la means, whether memoria, it's lo que sea storytelling, que whether it's the significa ese, artifacts, compartir whether it's the los history. You know, it's artefactos, la fundamentally historia, lo que about sea. who gets to Se define trata the de past. quién It's define el fundamentally about pasado. power Se and who trata gets to shape de the future. And quién I think the power of quién that forma el really lies futuro with y el us. poder And de eso history, in queda con some senses, for a nosotros. Y en la while may remember historia, the Trump los administration and what they've historiadores done. pueden But at the recordar end of the por un day, tiempo la for me, administración it's de the Trump y human lo que han hecho, stories. pero para It's the human nosotros son stories that las work for historias you and me. humanas And las we que se now van have a the recordar. tools Y ahora tenemos las to remember herramientas those para stories even recordar better. esas historias que no teníamos Wonderful antes. Eso es answer. Let's go una next to respuesta maravillosa. Margaret Vamos a pasar a Wang. Margaret And Wang. Margaret, I mentioned you Margaret, going to the yo Memphis mencioné Civil Rights que Museum. Have you a ir al overcome Museo de by Derechos the Civiles, al Civil Rights Museum, incredible y exhibit sentirme of Black abrumada por la media exhibición de documenting the lived los experience of medios the civil negros rights movement? The entire documentando museum dedicated el to movimiento de derechos footage humanos, el added museo the museum entero, yo to diría la mitad, dedicada showcasing how Black media a covered cómo on a los daily and weekly periodistas negros basis the cubrían a diario y stories semanalmente of las the civil historias rights movement. del It movimiento de was derechos a civiles. really Fue powerful example of un just what ejemplo muy Anne poderoso has talked about. y que, como mencionó I Anne, remember that. Thanks for sharing it, que Sandy. recuerdo eso, You gracias know, por compartir, one of the Sandy. greatest tools of Uno de authoritarianism de las make herramientas más people in that grandes society so eh, fearful hace that they que la won't stand up gente and fight back. tenga tanto One of miedo the que things that I no read recently lucha, is that no se under revela. the Y rise una de of las cosas que the Third aprendí Reich and the hace Nazi poco es regime in que Germany, cuando los 90% of nazis Germans were surgieron, bystanders. el 90% de la población alemana no Didn't hizo support nada, no the luchó, efforts of the Nazi regime, but also no didn't stand peleó up to contra help los anybody else. esfuerzos, pero no luchó And that tampoco para is ayudar a a nadie. tool used
Y eso fue una herramienta tan fuerte que se usó para tener éxito en reprimir a las personas, ¿no? Eh, pero lo que es importante para personas como ustedes que están contando las historias y haciendo el trabajo difícil de asegurarse que las historias no estén eh, escondidas, ¿no? Cuando cuentas una historia, como Sandy lo hizo, de periodistas negros durante la Guerra de Derechos Civiles, no solo le recuerda a las personas de nuestra historia, pero le da motivos para tener esperanza. Le da una visión de cómo podemos pasar atravesar este momento tan difícil y contar nuestras historias cuando salgamos del otro lado. Así que el propósito para todos nosotros es darle a las personas un motivo para luchar, para rechazar la narrativa, rechazar a las políticas de esta administración y trabajar juntos para crear una narrativa sobre cómo ese país debe ser un reflejo de todas nuestras comunidades, no solo una sola que está siendo promovida ahora. Gracias, Thank Andy. you. And Mr. Ray Suarez, your thoughts. And believe me, I'm going to go out and buy your book this afternoon. Señor Ray Suárez, ahora es su turno. Voy a ir a comprar su libro esta tarde. Bueno, estamos en este momento en un nivel de población nacida afuera de los Estados Unidos que no hemos visto desde 1900, el censo de 1910, un poco más de un siglo, para alcanzar este nuevo punto. Fue una idea muy controversial en aquel momento, y esa es una de las razones por las que la furia de la xenofobia del Congreso cerró la puerta en 1924. De alguna manera la historia sí se repite, pero ¿saben? La afirmación interminable de que no tenemos que ser menos de lo que somos para poder ser miembros de lleno en esta sociedad es algo que se reitera en todas las generaciones de inmigración americana. Recientemente, un inmigrante tomó el juramento para convertirse en el alcalde de una de las ciudades más grandes de América. Zoran Mandani hace alguna gente loca y que se orinaran, ya que juró sobre el Corán para tomar posesión de su oficina. Pero además del Corán de su abuelo, el otro Corán fue de la colección de Arturo Schomburg. ¿Quién es él? Arturo Schomburg es un puertorriqueño negro. Cuando estaba creciendo en la isla, le dijeron, un profesor, que la gente negra no tenía historia y no tenía logros que debían ser contados o recordados. Él vino como un académico joven a Estados Unidos, justo con Jones, Walter Johnson, W.E.B. Du Bois, uno de los pilares de la escuela negra en los Estados Unidos. Y hoy la biblioteca de Schaumburg en Harlem es una de las mejores colecciones de la historia afroamericana en los Estados Unidos, fundada por un Puerto Rico con un maravilloso bigote. Ahora, Arturo Schomburg es alguien quien no es conocido y no se acuerda nadie de él, o muchas personas en nuestro país, pero él verdaderamente sintetizó la historia americana, eh, prevaleciendo sobre las barreras raciales de su época y volviéndose más grande que simplemente otro migrante puertorriqueño a Nueva York, en un momento en que la gente se estaba mudando de la isla a Nueva York y verdaderamente logrando algo de increíble durabilidad y significado. Y luego tienes este alcalde de 34 años nacido en Uganda, quien tomó el juramento de oficina en el Corán de Arturo Schomburg. Eso es América. Y no dejen que nadie les diga otra cosa. Thank you. And now, Muchas Anisha, gracias. Y ahora, Anisha thank you Hardy, so much for giving us gracias your por darnos last thoughts. tus últimos pensamientos. Yeah, so the Sí, hard truth entonces, is la verdad progress in dura this es esta. country El has Congreso en never este been país automatic. nunca ha sido Every automático. El expansion progreso, perdón, of cualquier freedom expansión that we de la can point libertad to today exists que because podemos people ver forced the hoy country to existió move. porque la gente Often against obligó its al will. país a So moverse. when we stop Muchas veces en pushing, contra de su voluntad. the Si nation dejamos de doesn't empujar, stand la still. nación no se va a quedar It parada, slides backwards se towards va the, a racial hierarchy, deslizar hacia towards atrás, sexism, hacia la towards the violence that jerarquía was founded
racial, that's the pattern. el imbalance So, social. Y ese es oppression doesn't el require, peligro. imagination. It maintains itself. Eh, And so la when opresión no requiere una we see this imaginación, se resurgence mantiene en sí of white misma. Cuando nationalism, vemos el resurgimiento del anti-immigrant nacionalismo blanco, policies, políticas anti-blackness, antiinmigrantes, censorships, violence, antinegra, that's not violencia, history repeating censura, itself by eso no es el que la accident. historia se está That is what repitiendo por happens accidente. when the Eso es lo que work of pasa cuando building el a trabajo more de humane construir society una slows, sociedad más while the humana work of preserving this type o of el trabajo para preservar dominance este tipo or de authoritarian, dominancia environment o never slows down. ambiente And autoritario so if nunca we se want to detiene, move towards nunca. progress as a country, one that, Si queremos move seguir towards a country moviéndonos that como un actually país hacia embraces el all progreso, un cultures, país all que histories abraza and todas las people, culturas e historias de la gente, collaboration isn't la optional. colaboración no es opción, no es una opción. It's going to require a sustained effort across Requiere movements, un across esfuerzo sostenido generations, entre across movimientos a lo communities, largo de and not generaciones, just during comunidades y no moments of solamente durante outrage or momentos symbolic unity. de And rabia. so, this Entonces, country este país it's not going to turn the corner on its no own. va a dar la It vuelta a la only, esquina por history has sí shown us, mismo. it only moves when La enough historia people nos ha decide mostrado, that solamente se mueve maintaining cuando humanity suficientes is personas worth deciden more, que mantener la than humanidad vale maintaining más power. And so el I'll trabajo que stop mantener el there. poder. And I Entonces see there's pararé a ahí, broad question in the pero quiero chat, so I decir, would vi una like to pregunta bring en us el out. Would chat love to chat sobre more about inmigrantes that. negros. Me gustaría hablar más sobre eso. So yes, so please reach Sería out. maravilloso. Sí, por favor, contáctenme. Gracias, lo I haremos. was Yo just gonna escribí un say, yeah, capítulo I sobre eso en definitely mi want to talk libro. about that. Quiero I have decir, a quiero hablar de whole eso lot definitivamente. to say Tengo about Well, mucho que black decir sobre eso. black immigrants in our space. so thank you so much to Bueno, all of muchas you and gracias a todos to ustedes our y a 78 nuestros attendees who 78 held participantes on quienes for 8 se minutes mantuvieron after the hour por 8 and minutos more. más allá de la hora y We más. really enjoyed Y this realmente conversation, disfrutamos a esta great conversación, learning opportunity una for gran us, oportunidad para and aprender we're para so honored nosotros y to estamos tan have honradas the four de tener speakers we had a los today. 4 ponentes que tuvimos Our hoy. conference, unfortunately, Nuestra has conferencia to close, desafortunadamente tiene but que the cerrar, conversation will pero la continue. conversación Thank you. continuará. Gracias.